que queremos investigar. Hay investigación del tipo descriptiva que solo se queda en eso, en describir las características de la población o de las muestras que estamos analizando. Otro tipo de investigación es la analítica, que ahí consiste en analizar y comparar grupos. ¿Sí? Comparamos, tenemos 2, 3 grupos y comparamos para poder entender sus relaciones que hay entre las variables. Otro tipo de investigación es la investigación experimental. Aquí nosotros exploramos la relación que hay entre causa y efecto, es decir, modificamos o manipulamos de alguna manera los valores de las variables, generalmente el de la variable independiente. Otro tipo de investigación es la cuasi experimental. Aquí la diferencia con la experimental es que la selección de los individuos no es aleatoria o puede no ser aleatoria, ¿sí? Sino tenemos ciertos individuos y con eso trabajamos. El tipo de investigación correlacional nos ayuda a comparar la relación que hay entre dos variables. La investigación exploratoria consiste en investigar problemas que han sido poco explorados, ¿sí? Aquí, ¿para qué? Para poder identificar variables que pueden ser relevantes en algún momento y nos permitan formular hipótesis con respecto al fenómeno que no ha sido estudiado muy a fondo. Y esos son los tipos de investigación que existen. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿No? Ok, entonces, como conclusión decimos que la investigación estadística es un proceso estructurado para obtener respuestas y adquirir nuevo conocimiento o ampliar el conocimiento que ya se tiene, ¿de acuerdo? Toda esta parte de tipos de investigación ustedes la van a profundizar en la materia de metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si no hay dudas hasta acá, vamos a empezar a definir las características, los tipos de características que tenemos en una muestra. Y les voy a volver a compartir mi pantalla, permítanme. Bien, nosotros hemos estado hablando sobre características. Bueno, ¿qué son esas características? Características se conocen como variables. Cada una de las características que tiene una población es una variable, ¿de acuerdo? Es una propiedad del individuo que estamos analizando. Esta cualidad la caracterizamos, la observamos y la cuantificamos durante una investigación. En el momento en que cuantificamos esa característica, ese valor se convierte en un dato. Entonces, nosotros tenemos una variable, por ejemplo, la variable edad, la edad de un grupo, de nuestro grupo de estadística, queremos conocer cuál es el comportamiento de la variable edad, y entonces nosotros lo que hacemos es recolectar. Nosotros somos un grupo de 30 personas, entonces vamos a hacer que nuestra muestra va a ser tamaño 30, tenemos 30 individuos y a cada uno de nosotros vamos a preguntarle su edad. Entonces, para el individuo 1, el dato, la edad que nos reporte va a ser el dato 1, el individuo 2 va a ser el dato 2 y así hasta el dato 30, ¿de acuerdo? Entonces, el valor que le estamos dando a esa variable es cuando estamos cuantificando esa variable. Las variables las vamos a clasificar en dos tipos dependiendo de su naturaleza y de su característica. No sé si tengan alguna duda con respecto a qué es una variable y qué es un dato y la diferencia que hay. ¿No? Ok, bueno.
Entonces, vamos a clasificar las variables en dos tipos, variable cualitativa y variable cuantitativa. Las variables cualitativas las vamos también a clasificar en nominales y ordinales y las cuantitativas en discretas y continuas. Las variables cualitativas o categóricas también se llaman categóricas porque podemos clasificarlas o categorizarlas. Decimos que son nominales porque no tienen un orden específico. Por ejemplo, la variable género la podemos clasificar o categorizar en masculino, femenino u otro. Estas categorías, no importa el orden en que las pongamos, no significan, o sea, no cambian la significancia del valor de esa variable. Otro ejemplo de una variable cualitativa nominal sería el tipo de sangre. El tipo de sangre A, B, AB u O, ¿sí? El orden en que pongamos estos tipos de sangre no cambia su significancia. Entonces, esa es una variable cualitativa nominal. Una variable cualitativa ordinal es cuando esa categoría ya tiene un orden o jerarquía. Por ejemplo, el grado de satisfacción de un paciente. El grado de satisfacción de un paciente puede ser muy satisfecho, satisfecho, neutral, no satisfecho o muy insatisfecho, por decir algo, ¿no? Ahí estamos categorizando la variable satisfacción del paciente, pero además esa categorización podemos ordenarla. También la variable escolaridad, ¿sí? O nivel de estudios, podemos tener los valores de jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. Ahí esa jerarquización de la variable sí tiene un orden, por eso es que es nominal y ordinal. Es nominal porque la podemos organizar o categorizar y es ordinal porque esa categoría puede ser ordenada de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Alguna pregunta de variables cualitativas? Muy bien. Bueno, la siguiente, dijimos que la siguiente categoría serían variables cuantitativas. Las variables cuantitativas dijimos que las dividimos en discretas y continuas. Las variables discretas son las que pueden tomar valores contables o enteros. Por ejemplo, el número de visitas al médico en un mes o el número de hijos que tiene cada uno de nuestros pacientes. Esas son variables cuantitativas discretas porque solo aceptan números enteros. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valor, es decir, por ejemplo, el peso, la presión arterial, son variables que aceptan valores fraccionarios. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Es importante que identifiquemos el tipo de variable cuando estamos haciendo un análisis, porque dependiendo del tipo de variable es el método que vamos a utilizar para describir el comportamiento de esa variable. Las escalas de medición que tenemos para las variables son 4. La escala nominal y ordinal se aplican para las variables cualitativas. La escala nominal clasifica los datos, como ya lo vimos, en categorías, sin un orden específico. Estas categorías son mutuamente excluyentes, es decir, si ocurre una, no puede ocurrir la otra. La escala ordinal, como vimos en el ejemplo anterior, los datos los podemos clasificar en categorías y estas categorías tienen un orden o jerarquía, pero no cuantifica la diferencia entre las categorías. Por ejemplo, no hay un valor que me cuantifique qué diferencia hay entre la primaria y la secundaria, o entre la secundaria y el bachillerato. La escala de intervalo es una escala que, además de ordenar los datos, o sea, los clasifica, los ordena, también cuantifica la diferencia que hay entre ellos. Por ejemplo, la edad, ¿sí?
tenemos como unidad de medida, por ejemplo, los años. Entonces, si una persona tiene 40 años y la otra 30, hay una diferencia cuantificable entre una edad y otra. La escala de razón es similar a la de intervalo, pero tiene un punto cero absoluto, lo cual nos permite realizar comparaciones y proporciones. Por ejemplo, la variable temperatura. Para la variable temperatura, el valor 0 grados, ¿sí?, es un valor significativo para la variable. No significa, 0 grados no significa que no haya temperatura. Es un valor que le podemos dar a nuestra variable. Ahí hay una escala de razón. En cambio, por ejemplo, si tenemos el valor 0 para el número de hijos, para la variable número de hijos, el valor 0, ahí sí hay una ausencia de valor para la variable. Ahí sería la diferencia entre escala de intervalo y escala de razón. La escala de intervalo y la escala de razón se aplica para las variables cuantitativas. Entonces, si resumimos nuestras escalas de medición, decimos que para las variables nominales y ordinales se utilizan para las variables cuantitativas y cualitativas, y para las variables cuantitativas usamos las escalas nominal, ordinal, de intervalo y o de razón. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Aquí ustedes tienen un cuadrito, ¿sí?, donde nos dice cuál es el tipo de variable, su propiedad, sus ejemplos y cómo podemos representar gráficamente esa variable, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que para la variable de tipo nominal, su propiedad es que es mutuamente excluyente y no asigna un orden o jerarquía. Por ejemplo, grupo sanguíneo A, B. La representación pueden ser aisladas, ¿de acuerdo? Para las variables ordinales generalmente usamos gráficas de barras y para las variables de intervalo usamos algo como una regla, ¿sí?, donde la temperatura, como les comentaba, el 0 grados es parte del valor de la variable. En cambio, el número de hijos, 0 es ausencia de valor para la variable. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, resumiendo, nosotros representamos a nuestras variables en dos tipos: variable cualitativa y variable cuantitativa. Las variables cualitativas podemos aplicar escalas nominales y ordinales, y para las variables cuantitativas las dividimos en discretas y continuas, ¿sí? Las variables discretas son las que aceptan solo valores enteros y las variables cuantitativas continuas son las que aceptan valores decimales. Ahora, ¿qué herramientas vamos a utilizar para describir el comportamiento de las variables cualitativas? Bueno, para describir el comportamiento de las variables cualitativas vamos a usar tablas de contingencia y tablas de frecuencia. Y para describir el comportamiento de las variables cuantitativas vamos a usar resúmenes numéricos como la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. ¿De acuerdo? Estas herramientas, las que mencionamos aquí, son las que vamos a ver en la primera parte de nuestro curso. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, pues entonces avanzamos. Ya vimos tipos de variables, ya vimos tipos de investigación, ya vimos qué es estadística, muestra, población, tipos de estadística. Déjenme, les comparto nuevamente, permítanme.
Denme 2 segundos, permítame, estoy abriendo mi pantalla. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros vamos a utilizar una notación en todas las fórmulas que vamos a ver más adelante y métodos. Vamos a usar la notación de sumatoria. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de qué es la sumatoria. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a repasar la notación de sumatoria, ¿sí? La sumatoria es esta letra sigma, es una letra griega que se lee la sumatoria de XY, donde Y toma los valores de 1 hasta N, es decir, X va a representar a mi variable. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas de tamaño 15 y X representa la variable edad, yo voy a poder sumar las 15 edades que tengo registradas y voy a expresar esa sumatoria a través de esta notación. X representa la variable y es el valor inicial que va a tomar mi índice a partir del cual yo voy a empezar a sumar, y N para este caso va a representar el valor final o límite superior en el que yo voy a dejar de sumar. Entonces, si yo tengo una expresión donde dice la sumatoria de igual con 1 hasta N de XY es igual a X1, es decir, el valor, voy a sumar el valor de la variable X1 más el dato X2 más X3 más X4, es decir, el valor que toma el dato 1, el dato 2, el dato 3, hasta el dato n. Si tengo 15 datos, pues voy a sumar 15 veces porque dice de igual con 1 hasta 15. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la notación? ¿De qué significa? ¿No? Ok, bueno. Entonces, si no hay dudas de la notación, vamos a resolver estos 3 ejercicios. Por favor, tomen una hojita, su libreta, su lápiz, lapicero, y vamos a resolver estos 3 ejercicios, ¿sí? Los datos para X están aquí abajo. Aquí tengo un error de dedo, en lugar de X signo de pesos es X4. ¿Sí? Tomen los valores que tienen aquí abajo para las X y obtengan los resultados para los incisos A, B y C. Vamos a dar 5 minutos para que obtengan esos resultados, por favor. Si tuvieran alguna duda, levanten su mano para que la podamos contestar. Aquí yo los observo.
Muy bien, ¿ya tienen los resultados? ¿Quién nos comparte su resultado para el inciso A? ¿Es 23? Gracias, Damari. Chicos, ¿qué opinan? ¿Es 23? ¿Alguien obtuvo un resultado diferente? Es que obtuve 25, pero no estoy segura si lo hice bien. Ok, Juanita. ¿Alguien obtuvo 23 o 25? Yo obtuve 23. Igual 23, obtuve sí. Yo también obtuve 23. Igual 23. 23. Igual, doctora. De acuerdo, el resultado es 23, Juanita. Ahí tendríamos que revisar. Sumamos. X2 vale 0. X3 vale 5. X4 vale 9. Entonces 5 más 9, 14. Luego X5, 2, 16. Y X6 vale 7, entonces nos da 23. ¿Ya observaste dónde fue el error, Juanita? Lo puse porque puse que X2 valía 2, no le puse 0, perdón. Ok, te fuiste con la finta del número de la variable. De la X. Ajá, ok, muy bien, Juanita. Ok, entonces el inciso B. 16. 16. Muy bien. ¿Alguien obtuvo un resultado diferente? Muy bien, ok. Entonces el inciso C. 24. 24, muy bien. Muy bien. Entonces, yo considero que tienen dudas con respecto a la notación de sumatoria. ¿Qué significa? Yo tengo una duda. Sí, Georgina. O sea, sí tuve mis ejercicios bien, pero mi duda es si los números que están arriba y debajo del sigma tienen algo que ver o esos no se consideran. Claro, no, sí. Este índice te indica, por ejemplo, en la primera dice i igual con 2 hasta 6. Te indica en el número de variable que empiezas a sumar. La i va a empezar en la 2, quiere decir que vas a empezar a sumar a partir de la variable 2, del valor de la variable 2. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Y vas a parar en el 6. En la segunda, J. Aquí les cambié el índice, chicos, porque en los libros pueden encontrar I, J o K como índice, ¿vale? Es lo más común. Aquí quiere decir que vas a empezar en el valor de la variable X3 y vas a parar en la 5, por eso nada más sumas X3 más X4 más X5. Ok, muchas gracias. Sí, está bien. Sí, todas las dudas que tengan, chicos. Esta notación la estamos repasando porque la vamos a usar cuando veamos distribución normal, desviación estándar, varianzas. Vamos a usar esa notación, entonces es importante que la recordemos. Si tienen dudas, con toda la confianza. Muy bien, entonces creo que ya no hay dudas. Entonces, vamos a continuar. Bueno, aquí les voy a dejar algunas reglas de la sumatoria cuando ustedes las quieran consultar. La primera es la regla de la multiplicación, que nos dice que la suma de una constante es multiplicar n veces la constante. Por ejemplo, si multiplicamos 4 por 5, quiere decir que estamos sumando 4 veces 5. 3 por 4, estamos sumando 3 veces 4. Entonces, esa es la notación. La 2 es la de sacar el factor común. 3 y 4 son la propiedad distributiva de la suma y de la resta, ¿vale? Entonces, aquí se les quedan de referencia estas reglas de sumatoria
cuando las quieran consultar. Lo importante era recordar qué representaba esa anotación, porque la vamos a ver más seguido. Entonces, si no hay preguntas hasta acá, vamos a empezar ahora sí con nuestras herramientas de análisis estadístico para una variable. Ese es nuestro objetivo. Si ustedes revisan el programa, en la parte de estadística descriptiva dice análisis unidimensional, se refiere al análisis de una variable. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar, bueno, ya dijimos que es para describir el comportamiento de la variable y va a depender del tipo de variable, son las herramientas que vamos a utilizar. Las que vamos a usar son distribución de frecuencias, histogramas, medidas de posición, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y gráficos. En estas herramientas son en las que nos vamos a enfocar las siguientes sesiones. Vamos a empezar con distribuciones de frecuencia. Como ya mencionamos, va a depender del tipo de variable que queramos analizar, el método que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar con la de distribución de frecuencias. Supongamos que tenemos esta tabla de datos, ¿sí? Esta tabla de datos, si nosotros la pasamos, supongamos que les dan esta tabla de datos en una hoja y les piden que obtengan resultados y que describan esta tablita que tienen, estos datos. ¿Sí? De entrada, ¿ustedes qué podrían identificar? De esta tabla, de esta hojita que ustedes tienen, ¿cuál sería la variable? El nivel de dolor. Nivel de dolor. Muy bien, esa sería nuestra variable. ¿Qué tipo de variable es nivel del dolor? ¿Cualitativa? Es una variable cualitativa, ¿ok? ¿En qué escala de medición la podemos expresar? ¿Ordinal? Ordinal, y entonces si es ordinal también es Nominal. nominal, ¿ok? Recuerden que es nominal cuando categorizamos, cuando creamos categorías. Entonces, para esta variable nivel del dolor, ¿cuáles son las categorías? Leve, moderado, ninguno. Leve, moderado, ninguno y severo, ¿no? Ok, entonces ahí ya estamos categorizando y entonces tenemos una escala nominal porque estamos categorizando. Ahora, esas categorías pueden ser ordenadas de menor a mayor o de mayor a menor. Sí. Sí, entonces por lo cual tienen una escala nominal y ordinal. Entonces la variable nivel del dolor es una variable cualitativa que puede ser expresada en escala nominal y ordinal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, entonces dice que aquí tenemos medición del dolor percibido de cuántos pacientes, ¿de qué tamaño es esta muestra? De 60. 60. 60, tenemos una muestra de tamaño 60. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer o qué harían ustedes con estos datos que les están dando? Les dieron en una hoja de papel, les dieron esta información y les dicen, quiero que me describas cómo se comporta esta variable. Lo primerito que tenemos que hacer o que haríamos, ¿qué sería? Agrupar los datos. Agrupar los datos, organizarlos en las categorías que ya vimos, ¿ok? ¿Y cómo los organizas? ¿En dónde los organizas?
¿En un diagrama? En un diagrama, ok, en una hoja y yo escribo un diagrama. Lo hago en En mi una tabla de cuaderno, en mi frecuencias. libreta. Perdón, Zoila. ¿En una tabla de frecuencias? En una tabla de frecuencias, ok, sí. Pero físicamente, ¿cómo hago eso? Lo hacen en su libreta, lo hacen en una servilleta de papel, en el pizarrón. ¿En dónde organizan esa información? Podría ser en un tipo de aplicación, no sé, tal vez como Excel. En una aplicación como Excel, perfecto, sí, exactamente. Tenemos que generar una base de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Cómo definimos una base de datos? ¿Cómo definirían ustedes una base de datos? ¿O qué entienden por base de datos? Sería como un concentrado de todos los datos que nos ayuda a agruparlos de forma más fácil. Ok, sí, vamos a llamarle una tabla virtual, ¿sí? Donde tú organizas tus datos, ¿de acuerdo? Donde vas a tener registros y campos. Los registros es la información de cada paciente en este caso, ¿sí? Y los campos serían, pues, el nivel del dolor, ¿de acuerdo? Y vamos a guardar esta información en una base de datos para que después utilicemos, puede ser Excel, SPSS. Cuando nosotros analizamos información, las bases de datos no necesariamente las tenemos que crear nosotros. Podemos utilizar bases de datos que ya fueron creadas con anterioridad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tomar bases de datos del INEGI, de la Secretaría de Salud. Hay muchas bases de datos que ya son públicas y podemos acceder a ellas. Y entonces, con base en eso, podemos analizarlas, ¿de acuerdo? Utilizando aplicaciones o software que nos van a permitir organizar los datos. Lo primero que tenemos que hacer con esta tabla es organizarla, ¿sí? Porque aquí tenemos una lista de 60 pacientes que están numerados. En nuestra base de datos tendríamos 60 registros con 2 campos cada uno. El campo 1 sería número de paciente y el campo 2, nivel del dolor, ¿vale? Es lo primero que tenemos que hacer, pasar esto a una base de datos. Una vez que ya pasamos esta tablita a una base de datos, podemos organizarla, ¿sí? Ya dijimos que la vamos a organizar en una tabla de frecuencias, dijeron. Y entonces, ¿cómo queda nuestra tabla de frecuencias? Pues listamos nuestra categoría del dolor, ¿sí? Aquí tenemos severo, moderado, leve, ninguno. Y la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cómo definimos la frecuencia? El número de veces en la que se obtiene, digamos, que esa categoría. El número de veces que se repite algo, ¿no? Y en este caso, esta categoría. Y entonces nuestros datos, nuestra base de datos de 60 registros, la organizamos en una tabla de frecuencias donde está por categorías. Y al contar decimos que tenemos 4 pacientes reportaron dolor severo, 8 moderado, 17 leve y 31 ninguno. ¿Tienen dudas hasta acá o preguntas? ¿No? Lo que nosotros vamos a hacer es generar una tabla de distribución de frecuencias que además de la frecuencia normal o absoluta, vamos a generar una tabla de distribución de frecuencias de este tipo, ¿sí? El día de mañana vamos a generar esta tablita, donde vamos a trabajar con la frecuencia relativa acumulada y frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos?
Sí, doctora. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle aquí el día de hoy y mañana seguimos trabajando y construyendo nuestra tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. Doctora. Ok, pues que tengan bonita tarde, noche, descansen. Nos estamos Hasta luego, viendo. igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Ay, ¿quién me preguntó de los miércoles? Sí, sí tenemos clase los miércoles. ¿Quién me mandó? A ver.